Imagine una civilización perdida hace mucho tiempo, que alguna vez se creyó un mito, pero enterrada bajo una espesa vegetación y siglos de cobertura natural. Desde cabezas de piedra hasta la Atlántida. Estas son pruebas de una sociedad olvidada que existió antes de los famosos aztecas e incas. Número 7. Las antiguas cabezas de piedra. La antigua civilización olmeca, a menudo aclamada como la cultura madre de Mesoamérica, fue una sociedad sofisticada que sentó los elementos fundamentales para civilizaciones posteriores como los mayas y los aztecas. Durante siglos, esta misteriosa cultura ha permanecido envuelta en misterio. Escondida bajo las densas e indómitas selvas del sur de México, a los olmecas se les atribuye el mérito de haber sido pioneros en muchos aspectos de la cultura mesoamericana, como la escritura, la planificación urbana y quizás lo más famoso, sus colosales esculturas de piedra. El velo de misterio que rodeaba a los olmecas comenzó a levantarse en el siglo XIX, gracias a la curiosidad y determinación de los exploradores y arqueólogos europeos que se aventuraron en estas regiones remotas. A medida que exploraban más profundamente en las selvas, comenzaron a descubrir asombrosos restos de una civilización avanzada que floreció entre 1604 y 1600 a.C., mucho antes del surgimiento de los imperios maya y azteca. Uno de los avances más significativos en la arqueología olmeca ocurrió en 1862, cuando se descubrió una colosal cabeza de piedra de unos 2,70 metros de altura y varias toneladas de peso cerca de la ciudad de Tres Zapotes, en el estado mexicano de Veracruz. Estas cabezas colosales, talladas en bloques de basalto, se encuentran entre los símbolos más emblemáticos de la civilización olmeca. La cabeza descubierta en Tres Zapotes fue la primera de lo que más tarde se reconocería como una de las 17 cabezas colosales olmecas conocidas, cada una de las cuales se cree que representa a poderosos gobernantes o deidades. El hombre responsable de documentar este descubrimiento revolucionario fue José Melgar Serrano, un arqueólogo y escritor mexicano que reconoció la importancia del hallazgo. Su documentación de la cabeza colosal marcó el comienzo de una serie de investigaciones arqueológicas que eventualmente revelarían a los olmecas como una de las culturas más influyentes y enigmáticas de la antigua Mesoamérica. El descubrimiento de la cabeza colosal fue un misterio que dejó a los académicos y exploradores rascándose la cabeza. Cuando Melgar se topó por primera vez con la cabeza, quedó cautivado por sus sorprendentes rasgos. La cabeza tenía características faciales distintivas que Melgar describió como rasgos etíopes, nariz ancha, labios carnosos y una apariencia general diferente a todo lo que había visto en Mesoamérica. Esta observación dio lugar a suposiciones descabelladas sobre los orígenes de la civilización que la creó. Algunas teorías tempranas incluso sugirieron que antiguos viajeros de África o Asia podrían haber influido en la creación de tales esculturas mucho antes de que las civilizaciones indígenas de Mesoamérica fueran reconocidas por sus logros. El misterio se acentuó debido al gran tamaño de la cabeza y a la falta de un contexto inmediato a su alrededor. Con más de 1,80 metros de altura y un peso de varias toneladas, la cabeza no se parecía a nada de lo que se había descubierto en la región y se encontró aislada, sin otros artefactos o estructuras cercanas que explicaran su propósito u origen. Esto alimentó una sensación de asombro y confusión entre quienes la encontraron. No fue hasta principios del siglo XX, con el descubrimiento de más cabezas colosales y otros artefactos, que los arqueólogos comenzaron a reconstruir la historia de los olmecas, una de las primeras civilizaciones conocidas en América. En las décadas de 1920 y 1930, una investigación arqueológica revolucionaria dirigida por pioneros como Franz Blum y Matthew Sterling reveló nuevas pruebas significativas sobre la civilización olmeca, una de las primeras sociedades complejas de Mesoamérica. Sterling, un arqueólogo estadounidense con un ojo agudo para las culturas antiguas, realizó extensas excavaciones a lo largo de la costa del Golfo de México, una región rica en artefactos olmecas. El trabajo de Stirling se centró en 3 sitios olmecas principales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Estos lugares se consideran ahora centros clave de la cultura olmeca. Los descubrimientos realizados en estos sitios fueron nada menos que notables. Entre los hallazgos más emblemáticos se encuentran las cabezas de piedra colosales,
que se encuentran entre los artefactos más impresionantes de la civilización olmeca. Estas enormes esculturas varían en altura desde aproximadamente 1,50 metros hasta más de 3 metros y pueden pesar hasta 40 toneladas, equivalente al peso de 10 elefantes africanos. Las cabezas colosales fueron esculpidas en basalto, una roca volcánica densa que los olmecas transportaron desde canteras ubicadas a más de 96 kilómetros de los sitios de excavación. El viaje de estas rocas requirió habilidades logísticas avanzadas y demostró la sofisticada organización de los olmecas. Además de las cabezas de piedra, el equipo descubrió otras esculturas y artefactos monumentales, incluidos altares y estelas intrincadamente tallados, que proporcionaron conocimientos más profundos sobre las prácticas religiosas y sociales de los olmecas. Estos artefactos revelan las impresionantes habilidades artísticas de los olmecas y su compleja sociedad, caracterizada por líderes poderosos y ricas tradiciones culturales. La escala y el arte de estas estructuras no solo resaltan la avanzada artesanía de los olmecas, sino también su importante influencia en las civilizaciones mesoamericanas posteriores, como los mayas y los aztecas. Número 6. Los secretos de San Lorenzo. En 1945, comenzó una emocionante aventura cuando Matthew Stirling dirigió una expedición pionera a San Lorenzo. Este no fue un viaje común. Contó con el apoyo de la reconocida institución Smithsonian, lo que destacó la importancia de descubrir los secretos de los antiguos sitios olmecas. Estos sitios eran como piezas de un gigantesco rompecabezas sobre la historia de Mesoamérica, esperando ser ensambladas. Antes de la expedición de Stirling, los exploradores habían estado intrigados por el área debido al descubrimiento de enormes cabezas de piedra. Si bien estos hallazgos fueron cautivadores, solo insinuaron los tesoros ocultos enterrados bajo el suelo de la jungla. Stirling, una figura muy respetada en arqueología con un profundo conocimiento de las culturas mesoamericanas, era la persona perfecta para esta desafiante tarea. San Lorenzo estaba escondido en una densa jungla tropical, lo que convirtió el viaje allí en una verdadera aventura. Llegar al sitio fue increíblemente difícil, y comenzar la excavación fue aún más difícil. El equipo tuvo que limpiar grandes extensiones de espesa jungla con mucho cuidado para evitar alterar cualquier artefacto oculto. El clima era implacable, caluroso y húmedo, con condiciones impredecibles, lo que dificultaba especialmente la preservación de los objetos antiguos. El sitio en sí era enorme y se extendía a lo largo de muchos kilómetros. Stirling y su equipo enfrentaron un desafío abrumador: decidir dónde comenzar a excavar en un área tan vasta. No podían excavar todo de una vez, así que empezaron con un estudio minucioso, que requirió mucho tiempo y esfuerzo. Identificaron las áreas más prometedoras para excavar y procedieron con extrema precaución. Cada pedazo de tierra que movieron fue manipulado con cuidado, ya que los artefactos antiguos que buscaban eran frágiles y se dañaban fácilmente por las condiciones de humedad. Cada descubrimiento fue documentado cuidadosamente, anotando la ubicación exacta y los detalles de cada hallazgo. Mantener registros detallados fue crucial porque permitió a los investigadores aprender más sobre el sitio más tarde. Lo que descubrieron en San Lorenzo fue realmente asombroso. Resultó ser una de las ciudades más antiguas y significativas de Mesoamérica, que data de entre 1200 a.C., mucho antes de las famosas civilizaciones maya y azteca. Curiosamente, los símbolos encontrados allí no eran exclusivos de los mayas. También fueron utilizados por los olmecas. Los descubrimientos en San Lorenzo fueron notables, especialmente las cabezas de piedra gigantes que fueron desenterradas. Estas esculturas colosales, hechas de enormes bloques de roca, presentan rostros distintivos con ojos grandes y redondos y narices anchas. Algunas incluso lucen elaborados tocados, lo que podría indicar que representaban figuras importantes o se utilizaban en ceremonias especiales. Los símbolos tallados en estas piedras aún son tema de debate, lo que aumenta la intriga del sitio. Además de las cabezas, los investigadores encontraron figuras de jade y varios estilos de cerámica. Estos artefactos brindan una visión fascinante de la vida cotidiana, el arte y las prácticas comerciales de los olmecas. La presencia de jade, que no estaba disponible localmente, sugiere que los olmecas tenían extensas redes comerciales. Las grandes estructuras, que incluyen plataformas y posibles residencias para individuos de alto estatus, apuntan a una sociedad bien organizada capaz de impresionantes proyectos de construcción.
El diseño de San Lorenzo es particularmente sorprendente, con un eje central que revela una planificación cuidadosa. La ciudad fue diseñada cuidadosamente con áreas designadas para ceremonias y espacios residenciales, reflejando un diseño urbano sofisticado y una jerarquía social. Número 5. La pirámide de tierra de los Olmecas. En la década de 1950, los arqueólogos cambiaron su enfoque a La Venta, un importante sitio olmeca en Tabasco, México. Este cambio fue importante porque La Venta proporcionó nuevas perspectivas sobre la civilización olmeca, una de las primeras sociedades avanzadas de Mesoamérica. Figuras clave como Philip Drucker y Robert Heiser dirigieron excavaciones exhaustivas y bien organizadas en La Venta. No solo desenterraron artefactos, también utilizaron técnicas de diversos campos, incluida la antropología y la geología, para comprender mejor la vida y la cultura de los olmecas. La Venta fue un centro neurálgico durante el apogeo de la civilización olmeca, que prosperó aproximadamente entre el 9400 a.C. Durante este tiempo, los olmecas lograron avances impresionantes en el arte y la arquitectura. A diferencia de las pirámides de piedra de Egipto, la pirámide de La Venta estaba hecha de tierra y arcilla y tenía forma de cono gigante. Esta estructura fue una de las más grandes de su tipo en Mesoamérica, lo que demuestra la capacidad de los olmecas para planificar y construir proyectos monumentales. La pirámide de La Venta no era solo un edificio impresionante, servía como punto focal para ceremonias y eventos religiosos. Era el corazón de sus rituales. La alineación de la pirámide y otras estructuras con las estrellas y los planetas revela que los olmecas tenían una comprensión sofisticada tanto de la construcción como de la astronomía. Es probable que La Venta fuera un centro bullicioso de actividades culturales y sociales cuando los arqueólogos comenzaron su trabajo en La Venta. Se acercaron a él con gran cuidado, examinando cada capa de tierra y documentando la colocación de cada artefacto. Se enfrentaron a desafíos significativos debido al clima tropical cálido y húmedo, y el hecho de que muchos edificios olmecas estaban hechos de barro, lo que dificultaba la conservación e interpretación de los hallazgos. El equipo tuvo que ser extremadamente meticuloso al documentar cada artefacto que desenterraron, asegurándose de proporcionar registros detallados para futuras investigaciones. Al igual que San Lorenzo, La Venta es famosa por sus colosales cabezas de piedra, talladas en grandes rocas. Se cree que estas cabezas representan a líderes olmecas influyentes o figuras significativas de su sociedad. El sitio en sí se asemeja a un tesoro, lleno de altares adornados con intrincados tallados que representan personas, animales y escenas ricamente simbólicas. Una de las características destacadas de La Venta es su colección de objetos de jade. La variedad es impresionante, desde pequeñas estatuas finamente elaboradas hasta hachas ceremoniales. Número 4. Los misterios de las cabezas colosales olmecas. El descubrimiento de la civilización olmeca sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más interesantes, lleno de misterio desde el principio. Entre sus características más llamativas, se encuentran las cabezas colosales de piedra. Estas enormes esculturas están adornadas con rasgos faciales distintivos y tocados similares a cascos, que han estimulado una intensa curiosidad y debate entre historiadores y arqueólogos por igual. Los olmecas fueron una de las primeras civilizaciones mesoamericanas conocidas. La gran escala y complejidad de estas cabezas plantea varias preguntas. ¿Cómo lograron transportar estas enormes piedras, teniendo en cuenta que carecían de la rueda y los animales de tiro? Investigaciones recientes sugieren que los olmecas pueden haber utilizado una combinación de trabajo humano, trineos de madera y rodillos para transportar las piedras desde su cantera hasta el lugar. Otro aspecto fascinante de las cabezas olmecas es su extraordinaria artesanía. A pesar de su inmenso tamaño, las cabezas están notablemente detalladas, mostrando intrincadas expresiones faciales y rasgos realistas. Cada cabeza muestra una combinación única de rasgos, lo que sugiere que pueden representar a gobernantes específicos, figuras importantes o deidades de la sociedad olmeca. Los olmecas eran conocidos por sus avanzadas técnicas de escultura, incluido el uso de basalto, una roca volcánica dura, que tallaban hábilmente, utilizando una combinación de herramientas de piedra y materiales abrasivos.
Las cabezas olmecas no solo demuestran las impresionantes habilidades artísticas de la civilización, sino que también ofrecen información sobre sus estructuras sociales y políticas. Algunas teorías proponen que las cabezas simbolizan la autoridad y el estatus divino de líderes particulares, mientras que otras sugieren que pueden haber servido como símbolos de identidad colectiva o marcadores territoriales. Algunos expertos creen que estas figuras podrían representar a poderosos guerreros, hábiles jugadores de pelota o incluso deidades. Lo que cautiva a los investigadores es el misterio de cómo los olmecas transportaban sus enormes cabezas de piedra. Estas colosales cabezas de basalto fueron talladas en las montañas de Tuxtla, que están a más de 80 kilómetros de las ciudades olmecas. Transportar piedras tan enormes, algunas de las cuales pesaban hasta 40 toneladas, habría sido una tarea monumental. La antigua sociedad olmeca carecía de tecnología moderna, por lo que tuvo que emplear métodos innovadores. Una teoría popular es que los olmecas usaban troncos rodantes y trineos, lo que habría requerido una gran fuerza de trabajo. Este método habría requerido una cuidadosa coordinación y una fuerza increíble. Otra idea interesante es que los olmecas podrían haber hecho flotar las piedras en balsas a lo largo de los ríos. Dadas las extensas redes fluviales en Mesoamérica, este método habría tenido sentido, especialmente si usaban vías fluviales para acercar las piedras a su destino. Investigaciones recientes sugieren que los olmecas también podrían haber utilizado una técnica que implicaba caminos de barro hechos de arcilla o tierra para ayudar a mover las piedras. Además, la evidencia de herramientas para cortar piedras y técnicas de construcción intensivas en mano de obra encontradas en los sitios olmecas sugiere sus habilidades avanzadas de ingeniería. A pesar de estas teorías, no se ha encontrado evidencia definitiva que explique de manera concluyente cómo los olmecas movieron estas enormes cabezas de piedra. El misterio de sus métodos de transporte continúa fascinando a arqueólogos e historiadores por igual. Número 3. El nacimiento de la civilización mesoamericana. La civilización olmeca continúa cautivando a historiadores y arqueólogos con sus impresionantes cabezas de piedra y estructuras antiguas. Para descubrir los secretos de estas creaciones monumentales, los científicos utilizan la datación por radiocarbono, una técnica que mide la descomposición de los isótopos de carbono en materiales orgánicos encontrados en el suelo circundante. Este método ayuda a determinar la edad de las capas arqueológicas y, por extensión, los artefactos dentro de ellas. El sitio olmeca más antiguo conocido, San Lorenzo, fue un centro próspero alrededor del 1200 a.C. Este sitio cuenta con enormes cabezas de basalto que pesan hasta 20 toneladas cada una, lo que demuestra las avanzadas técnicas de escultura de los olmecas. Algunas de estas cabezas pueden ser incluso más antiguas, lo que sugiere una sociedad anterior y más compleja. Los olmecas suelen considerarse la cultura madre de Mesoamérica porque sus innovaciones y prácticas culturales sentaron las bases para civilizaciones posteriores, al igual que los mayas y los aztecas. Las extensas redes comerciales de los olmecas, que se extienden desde la costa del Golfo hasta las tierras altas del centro de México, sugieren que fueron influyentes mucho más allá de su territorio para determinar la edad de las cabezas de piedra olmecas y otras estructuras. Los arqueólogos analizaron cuidadosamente la estratigrafía, o la disposición de capas de suelo en los sitios de excavación. Estudiaron las capas de sedimentos y los artefactos incrustados en ellas para estimar los períodos durante los cuales se elaboraron estos objetos monumentales. La datación por radiocarbono de los materiales orgánicos encontrados cerca de las esculturas olmecas ha proporcionado fechas más precisas, lo que confirma que los olmecas fueron de hecho una civilización antigua con profundas raíces en el período preclásico de la historia americana. Esta datación nos ayuda a comprender su importante papel en la civilización mesoamericana temprana. Una de las teorías más fascinantes sobre la civilización olmeca es su influencia en las culturas mesoamericanas posteriores. A los olmecas se les suele llamar la cultura madre de Mesoamérica, porque establecieron muchas de las prácticas culturales y religiosas que luego adoptaron y adaptaron los mayas, los aztecas y otras civilizaciones. Por ejemplo, se les atribuye el desarrollo del calendario de cuenta larga, que fue crucial para registrar eventos históricos y planificar actividades agrícolas. Este sistema de calendario influyó más tarde en los mayas,
quienes lo perfeccionaron hasta convertirlo en un sistema más complejo que se utilizaba para seguir el tiempo con gran detalle. Además, se cree que los olmecas fueron de los primeros en utilizar el concepto de cero en sus sistemas numéricos, una idea revolucionaria que tuvo un gran impacto en las matemáticas mesoamericanas. Este concepto fue esencial para sus sofisticados cálculos astronómicos, y luego fue adoptado por otras civilizaciones. Los olmecas también fueron pioneros en el juego de pelota mesoamericano, que no era solo un deporte, sino que tenía una gran importancia ritualística y política. El juego con una pelota de goma era una práctica cultural central que implicaba ceremonias elaboradas y estaba vinculada a temas de vida, muerte y renacimiento. Estas innovaciones de los olmecas sentaron las bases para las futuras culturas mesoamericanas, haciendo que sus contribuciones fueran una parte crucial del desarrollo histórico de la región. Número 2. El colapso de una antigua civilización urbana. Una teoría particularmente interesante sugiere que la civilización olmeca estaba altamente estratificada, presentando una jerarquía social distintiva. En la cima de esta jerarquía había una poderosa clase de élite que ejercía un control significativo sobre una vasta fuerza laboral. Se cree que este grupo de élite fue responsable de encargar la creación de las cabezas colosales y otras obras monumentales. Estas enormes esculturas de piedra, algunas de las cuales pesan hasta 40 toneladas y miden más de 9 pies de alto, requirieron inmensos recursos y mano de obra para producirlas. La élite habría utilizado su influencia para movilizar la mano de obra y los materiales necesarios para estos grandes proyectos. Según esta teoría, las cabezas colosales podrían haber sido retratos de estos gobernantes influyentes, elaborados para conmemorar su poder y dejar un legado duradero. Otra teoría convincente sugiere que las cabezas colosales tenían un papel religioso o ceremonial. Los olmecas practicaban una forma de chamanismo que implicaba la comunicación con el mundo espiritual. Es posible que estas cabezas monumentales se crearan como ofrendas a sus dioses o para marcar lugares sagrados. Algunos estudiosos creen que las cabezas se colocaban estratégicamente en las entradas de importantes centros ceremoniales, como San Lorenzo y la Venta, y servían como guardianes o representaciones de entidades divinas. Estos centros ceremoniales no eran solo lugares de culto, sino también centros políticos y económicos, lo que demuestra la compleja interacción entre la religión, el gobierno y la vida cotidiana en la sociedad olmeca. El declive de la civilización olmeca sigue siendo uno de los mayores misterios de los estudios mesoamericanos antiguos. Hacia el año 400 a.C., los principales centros olmecas, incluidos San Lorenzo y la Venta, habían sido abandonados. Las razones que se esconden detrás de la decadencia de la civilización olmeca siguen siendo objeto de debate, y varias teorías intrigantes ofrecen posibles explicaciones. Una teoría destacada sugiere que los dramáticos cambios ambientales desempeñaron un papel crucial en la caída de los olmecas. La evidencia arqueológica revela que el corazón de las tierras olmecas, ubicadas en las tierras bajas del actual sur de México, experimentó alteraciones significativas en el clima y los sistemas hídricos hacia el final de su civilización. Durante este período, la región enfrentó grandes cambios, incluidos cambios en los cursos de los ríos y una disminución de las precipitaciones. Por ejemplo, los ríos de la región que alguna vez fueron confiables, como el San Juan y el Papaloapan, pueden haber cambiado sus cursos o haberse secado por completo. Estos cambios ambientales habrían tenido graves consecuencias para la agricultura. Los olmecas dependían en gran medida de su capacidad para cultivar cultivos como maíz, frijoles y calabazas en los fértiles valles fluviales. Cuando los ríos perdieron su caudal y el suelo se volvió menos productivo, es probable que se produjeran pérdidas de cosechas y escasez de alimentos. Esta crisis agrícola habría supuesto una enorme tensión para la sociedad olmeca, lo que podría haber provocado disturbios sociales. Es posible que se produjeran conflictos por la disminución de los recursos, un aumento de la migración y una ruptura de las redes comerciales. Estos factores podrían haber contribuido a la desintegración de la civilización olmeca, lo que condujo a su colapso final. Además, la evidencia de las imágenes satelitales y los estudios de campo respalda la idea de que los centros ceremoniales olmecas, como la Venta y San Lorenzo, sufrieron un abandono significativo
y un deterioro de la infraestructura en esta época, lo que corrobora aún más el impacto del estrés ambiental en su sociedad. Número 1. Misterios extraterrestres y la conexión perdida con la Atlántida. Una teoría sobre por qué la civilización olmeca decayó apunta a conflictos internos. Al igual que muchas sociedades antiguas, los olmecas experimentaron luchas de poder entre su clase de élite, que pueden haber desestabilizado su estructura política y conducido a la fragmentación social. La evidencia histórica, incluida la destrucción generalizada de importantes sitios olmecas, como la profanación de cabezas de piedra colosales y la quema de centros ceremoniales, sugiere que su civilización podría haber tenido un final violento. Curiosamente, la civilización olmeca, conocida por sus misteriosas y enormes esculturas de piedra y complejos centros urbanos, decayó repentinamente alrededor del año 400 a.C. Este final abrupto podría estar relacionado con conflictos internos, ya que las luchas de poder entre la élite gobernante debilitaron la cohesión de su sociedad. Más allá de los conflictos internos, existen teorías más especulativas sobre las influencias externas. Algunos investigadores proponen que los olmecas fueron invadidos por grupos rivales, posiblemente de las tierras altas de México, que derrocaron a los gobernantes olmecas y desmantelaron su sociedad. Estos invasores podrían haber estado buscando el control de las ricas redes comerciales y recursos de los olmecas. Otra teoría sugiere que los olmecas formaban parte de una red más grande de civilizaciones interconectadas, todas las cuales experimentaron decadencias simultáneas. Este colapso generalizado podría haber sido provocado por una combinación de factores, como el cambio climático, el agotamiento de los recursos o el aumento de la guerra, lo que llevó a un colapso regional más amplio. Entre las teorías menos convencionales sobre la civilización olmeca, está la idea de que podrían haber estado vinculados a la legendaria civilización perdida de la Atlántida, o incluso haber tenido contacto con seres extraterrestres. Aunque la arqueología convencional no respalda estas teorías, siguen fascinando a quienes se sienten atraídos por los misterios antiguos. La teoría de la Atlántida sugiere que los olmecas podrían ser descendientes de los sobrevivientes de la Atlántida, una isla mítica descrita por el antiguo filósofo griego Platón. Según esta teoría, estos sobrevivientes atlantes podrían haber huido a las Américas después de que su patria fuera destruida por eventos cataclísmicos. Como describen los diálogos de Platón, los partidarios de esta teoría suelen destacar la avanzada sofisticación del arte y la arquitectura olmecas, como las colosales cabezas de basalto y las intrincadas tallas, como posible prueba de sus orígenes atlantes. Además, la civilización olmeca es conocida por sus impresionantes logros, incluida la creación de monumentos de piedra a gran escala y el desarrollo de uno de los primeros sistemas de escritura mesoamericanos. El misterio de su repentina desaparición, alrededor del año 400 a.C., aumenta el atractivo de estas teorías. Algunos defensores también establecen comparaciones entre los motivos artísticos olmecas y los que se encuentran en otras civilizaciones antiguas, lo que sugiere posibles influencias interculturales. Sin embargo, a pesar de la naturaleza convincente de estas ideas, no hay pruebas sólidas que las sustenten. La teoría de la Atlántida, aunque cautivadora, sigue siendo especulativa y es ampliamente rechazada por los expertos. Los arqueólogos convencionales atribuyen los logros olmecas a su propia sociedad innovadora y compleja, sin necesidad de intervención extraterrestre o de antiguas civilizaciones perdidas. La teoría de la conexión extraterrestre propone que la civilización olmeca podría haber sido visitada por extraterrestres que impartieron conocimientos y tecnología avanzados. Esta teoría se asocia a menudo con las famosas cabezas colosales de piedra de los olmecas, que se encuentran entre los artefactos más sorprendentes y misteriosos de la antigua Mesoamérica. Nos vemos en el próximo video.